¿Se puede compatibilizar el paro con ser autónomo? Muchos me diréis que no, pues la verdad es que sí. ¿Cómo estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal, y hoy vamos a hablar del paro, la prestación contributiva por desempleo. ¿Cómo puedes compatibilizarla con ser autónomo? ¿Qué pasa si estás cobrando el paro y tienes una baja médica, si eres padre o madre, o cómo optar el derecho de opción entre un paro a jornada completa o a tiempo parcial? ¿Cuándo puedes hacerlo y cómo puedes pedirlo? Si quieres estar al día de todas las novedades de ERTEs, despidos y normativa laboral, suscríbete. Pues curiosos, como os comentaba, vamos a hablar sobre el paro, la prestación contributiva por desempleo. ¿Y por qué contributiva? Porque quiere decir que tú has cotizado a la Seguridad Social y después de un tiempo y estando en situación de desempleo puedes solicitar esta prestación, y por lo tanto es una prestación contributiva porque tú has trabajado, has contribuido y consecuencia de esto el Estado te da una ayuda durante un tiempo para que no estés desprotegido durante esta situación. Por lo tanto, no deja de ser una prestación que te protege si estás sin trabajo. Obviamente, y no solo si no tienes trabajo, sino también a veces si estás a tiempo parcial, que como sabéis se puede compatibilizar. El SEPE será quien se encargue de la gestión y del pago, y ahora vamos a hablar de las personas beneficiarias y los requisitos, también la duración, las cuantías, los mínimos y máximos, y resolveremos preguntas típicas sobre si es posible compatibilizarlo con ser autónomo, que esto sí, y luego algunas dudas muy frecuentes. Vamos a ver, y sobre los requisitos, hay 3 requisitos indispensables normalmente para todas prestaciones, que es afiliación, alta y carencia. Más o menos en este caso sería similar. Afiliación quiere decir que tú, cuando inicias la primera vez que entras en el mundo laboral, te hacen lo que es la afiliación. Es única y ya estás dentro del régimen de la Seguridad Social. Pues cuando tienes 16 años, tienes tu primer trabajo, proceden a afiliarte a la Seguridad Social. Luego, en este caso, no tienes que estar en alta, porque obviamente te han despedido normalmente o has acabado tu trabajo, sino que tienes que estar en lo que se llama situación legal de desempleo. Y todos pensaréis que, bueno, cuando no tienes trabajo estás en esta situación. Pues sí, sería la regla general, pero hay una situación, y solo una, en la que no puedes acceder al paro, y es la de dimitir. La dimisión, que es decir, la voluntad del trabajador de dejar el trabajo, no es situación legal de desempleo según la ley. Por lo tanto, la respuesta o la conclusión sería: si dimites no puedes acceder al paro. Por mucho derecho que tú tengas, si tú tienes 10 años cotizados y dices dimito y me voy al paro, no puedes. La ley no te va a permitir cobrar el paro porque no estás en situación legal de desempleo. Sin embargo, todo el resto de situaciones, y absolutamente todas, es decir, que te despiden, que tú optas por extinguir tu contrato porque, por ejemplo, te hacen un traslado, eso también, que cierra la empresa, que hay un ERTE, todas las situaciones posibles, menos la dimisión, dan derecho a acceder al desempleo. Luego tenemos que ver el requisito de la carencia. Y la carencia no es otra que haber estado determinado tiempo cotizando a la Seguridad Social y entonces tú generas el derecho al paro. Como todos muchos sabéis, son 360 días, un año. Y por último estaría no estar en una situación de incompatibilidad. Y os voy a dejar todos los supuestos que establece la ley para que los leáis, y si queréis verlo podéis clicar en la web del SEPE o esperaros un poquito y leerlo, pero básicamente es no cobrar ningún tipo de prestación de seguridad social, como por ejemplo sería una incapacidad. Si estás en situación de incapacidad permanente, no puedes cobrar el paro. En cuanto a la duración, dado que es una prestación contributiva, quiere decir que según lo que tú hayas cotizado va a durar, te va a proteger. Y en este caso el periodo mínimo son 360 días de cotización, de haber cotizado a la Seguridad Social en los últimos 6 años, para que tú puedas generar un derecho a paro. Por lo tanto, dependerá de lo cotizado en los últimos 6 años, con un periodo mínimo de 360 días. Y mínimo, 360 días, un año. ¿Cuánto va a dar derecho a paro este año? Pues 4 meses, 120 días. Y aquí tenéis una tabla de la duración del paro y podéis ver que de 360 a 539 días tienes 120 días de prestación, y va subiendo, pues de 4, 6, 8, etcétera, etcétera. 10 meses, 12, 14, hasta los 720 días, los famosísimos 2 años de paro. ¿Cuándo? Desde 2160 días. Que esto, haciendo cálculos, y ya os digo que lo estoy haciendo en riguroso directo, y sí, perdonad, pero es que la verdad es que no sé exactamente los números. Serían 72 meses o dividido entre 12, 6 años. Si tú has trabajado 6 años, tienes derecho a 2 años de paro. A partir de aquí, si lo gastas, vuelve a contar. No van a contar un periodo que tú tengas cotizado y que ya hayas consumido paro para generarte otro. Y ahora vamos a explicarlo. Una vez generas un derecho a paro, por ejemplo, cotizas un año y gastas estos 3 meses de paro o 4,
se pone el contador a cero. Es decir, tendrás que volver a generar un año para volver a tener unos meses. No dices, no, yo tenía 360 días y luego coticé otro año, tengo 2 años. Pero si gastaste la primera vez, borrón y cuenta nueva. Y ahora vamos a las cuantías. Hay unos mínimos y unos máximos que están también en las tablas y podéis ver. Cuantía mínima de la prestación contributiva, según si no tienes hijos o tienes hijos, es pues 501,98 €, 671. Y en cuanto a la cuantía máxima, tenéis estos topes: 1.098 €, 1.254 o si tienes 2 hijos, 1.411. Pero estas cuantías dependerán de lo que se llama la base de cotización. Según la base reguladora que tú hayas tenido en tu trabajo, te van a dar el paro en una cantidad o en otra. Entonces, ¿y cómo vamos a saber qué base reguladora tienes para calcular tu paro? Lo primero será a través del certificado de empresa. El famoso papelito que todo el mundo tiene, normalmente te lo dan, ahora ya no, pero habitualmente te lo daban cuando te despedían, que salen tus últimos 6 meses y tus bases de cotización, es lo que le sirve al paro para calcular tu prestación por desempleo. Y es el papelito verde, salen las 6 últimas bases, que normalmente son mucho más elevadas que tu salario, ¿vale? Y con eso y entonces se suman esos 6 meses y se divide entre 6 y te da una base reguladora mensual. Y entonces, ¿cuál va a ser tu cuantía de paro? Pues un 70% de esa base reguladora durante los 6 primeros meses y del 7º en adelante el 50%. Así pues, haced los cálculos y si tenéis 2.000 € de base reguladora, cobrarás el 70% de estos 2.000 durante los primeros 6 meses y luego 1.000 € del 7º en adelante. Ahora, entonces, ¿para qué sirven los máximos? Pues si tú tienes una base reguladora súper alta, que tienes, yo qué sé, 3.600, 4.000 € de base reguladora y vas al paro, entonces tu máximo van a ser 1.098 € si no tienes hijos o 1.400 si tienes 2 hijos. Para eso sirven los topes. Tú decir, tú es un 70%, pero hasta el máximo de esta cantidad. Y en el mínimo, lo mismo. Tú puedes tener una base reguladora mínima de un salario mínimo interprofesional de 950 €, que brutos con 12 pagas son 1.107 u 8, más o menos. Entonces, claro, si te quedas en menos del mínimo, pues al final te van a garantizar como mínimo los 501 € o 671 si tienes hijos. En cuanto a si trabajas a media jornada, pues los cálculos van a ser sobre tu base reguladora a media jornada, nada más ni nada menos, súper sencillo. Dicho lo anterior, ya hemos hablado de las cuantías, la duración y quién puede acceder al desempleo. Vamos a ver y resolver las preguntas más típicas. Tienes que hacerlo en los 15 días siguientes a la finalización de tu relación laboral, pero ojo al dato. Porque muchos me dicen que van a solicitarlo al día siguiente y les dicen que no porque tienen las vacaciones pendientes de cotizar. Correcto. Si, por ejemplo, finalizas el trabajo el día 31 del mes que sea y dices, vale, tengo hasta el día 15, pero tú no has disfrutado tus vacaciones, por ejemplo, del año anterior o 15 días de vacaciones, pues esos 15 días a efectos de seguridad social cotizan. Entonces tú el día 1 al 15 a efectos de cotización estás de vacaciones. Y tus 15 días empezarán a contar a partir del día 16. Por lo tanto, tantos días de vacaciones tengas pendientes de disfrutar, te las van a cotizar y durante ese periodo no cuentan el plazo de 15 días para solicitar el paro. Espero que os haya quedado claro. Es un poquito lioso, pero es así. Por lo tanto, súper importante, si tenéis 10 días de vacaciones, esos 10 días son de azúcar, no cuentan y a partir del día 11 tenéis los 15 días para poder ir al paro y solicitarlo. Derecho de opción al paro. Muchos sabéis que la prestación se puede reanudar o hay veces que te dicen puedes elegir entre un paro que has generado por un trabajo a jornada completa o un trabajo a tiempo parcial. Y esto es el siguiente caso. Tú trabajas durante un año a jornada completa en tu trabajo y luego tienes un desempleo de 4 meses. Sin embargo, accedes al desempleo, gastas 1, te van a quedar 3. Y tienes un trabajo a media jornada. Y estás 2 años. Entonces has generado 2 derechos, o tienes 2 derechos. El primero, una vez vuelvas al paro, podrás reanudar el desempleo a jornada completa, que te quedaban 3, o como has generado un nuevo derecho a paro, porque has cotizado más de 360 días en una nueva situación, en este caso a jornada completa, tú tienes 7 meses de desempleo, si no recuerdo mal, 7 meses a media jornada. Pues decides lo que más te convenga. Si estos 3 meses que te quedaban a jornada completa cobrabas 1.000 € y los 7 meses a media jornada vas a cobrar 700, yo qué sé, estoy haciendo cálculos, mira, he hecho aquí unos cálculos. Si tienes el paro a jornada completa, 1.089 por 4 meses, más o menos unos 4.000 €. En cambio, a media jornada son 600 o 700, pues 4.200, ¿vale? Entonces dirás, ostras, pues al final cobro más a media jornada,
que a jornada completa? Pues opta por la prestación que más dinero te dé en total. Así que este es el famosísimo derecho de opción. Optar entre un derecho que ya tenías a jornada completa o uno a tiempo parcial. Paro y trabajar. ¿Se puede cobrar el paro y trabajar? Sí, siempre que sea a tiempo parcial. Y el tiempo parcial es cualquier jornada inferior a la ordinaria. Es decir, si son 40 horas semanales, pues tienes un contrato a 30, podrás compatibilizarlo, pero te consume la parte proporcional, etcétera, etcétera. Paro y baja médica. ¿Qué pasa si estás en paro cobrando el desempleo por el SEPE y causas una situación de baja médica, una incapacidad temporal? Pues seguirás cobrando la prestación por desempleo y se consume del paro, ¿vale? Si es una baja médica por contingencia común, por un resfriado, vas a gastar el paro que tienes. Entonces no en ningún caso te va a pagar la empresa, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante que es el SEPE a quien tienes que enviarle los partes de baja. Tú al SEPE se lo envías como si fuera tu empresa y ellos te van a seguir pagando la prestación. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que como estás en situación de baja médica, esa obligación que tienes normalmente de aceptar empleos, de compromisos de actividades, no va a ser obligatorio, por la sencilla razón de que estás incapacitado para trabajar durante un tiempo. Entonces, no tienes esa obligación. Ahora, ¿qué pasa si se te acaba el paro y sigues en una situación de baja médica? Aquí, ojo al dato, pues si no es una recaída de una baja anterior, cuando tú estabas trabajando, vas a cobrar un 80% del IPREM, que sería como un subsidio. La cuantía es más o menos la misma, creo que son 430 euros. Entonces, en cambio, si es una recaída de un proceso de baja médica que se inició cuando tú estabas trabajando, cuando tú prestabas servicios en una empresa, te van a seguir pagando la cuantía que cobrabas por el paro. Es decir, te seguirán pagando la cantidad que cobrabas de paro. Es decir, continuarás cobrando lo mismo aunque hayas agotado tu paro. Y así, por ejemplo, y esto sería el caso de que hubieras tenido una enfermedad mientras estabas trabajando, luego se te acabó el contrato, vas al paro y lo que te digo, tienes una recaída porque el médico considera que es una recidiva, porque en términos médicos se llama recidiva, de un proceso de incapacidad temporal anterior, porque se te ha reabierto una herida, una enfermedad que tenías, se te ha continuado y estabas en esa situación. Pues si estabas trabajando, tuviste una baja y luego en el paro es una recaída, cobrarás la misma cantidad del paro. Y ahora la pregunta del millón: ¿se puede compatibilizar el paro con ser autónomo? Muchos me diréis que no, pues la verdad es que sí. Y esto no me lo invento yo, lo dice la ley, y si vais al artículo 33 de la ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, os lo dice claro, clarinete, que se puede compatibilizar durante 270 días, durante 9 meses. ¿Y por qué? Pues porque te dice la ley básicamente que si tú accedes al paro, o la idea es que si accedes al paro, puedas compatibilizarlo durante un tiempo con un trabajo por cuenta propia. Es decir, vas al paro, te das de alta como autónomo y solicitas aquí, ojo al dato, que tenéis que hacerlo a través del escrito al SEPE en los 15 días siguientes, decir que quieres compatibilizar el desempleo con el trabajo autónomo por cuenta propia. Y pues mira, oye, te servirá pues para pagar la cuota de autónomos y para el principio, que como todos sabéis cuesta bastante, poder cobrarlo. Así que es súper importante. Y esto no lo digo yo, ya os digo, lo dice la ley de la Seguridad Social, lo dice la ley del Estatuto de Trabajador Autónomo. Otra de las preguntas típicas es: ¿qué pasa si estás cobrando el paro y de repente, pues eres... De repente no. A ver, digamos que no viene así porque sí. Eres padre o madre, es decir, teóricamente deberías cobrar la prestación por maternidad o paternidad. Pues muy sencillo, lo que tienes que hacer es, en primer lugar, comunicar al paro la suspensión de la prestación por desempleo y seguidamente tendrás que ir al INS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para solicitarle la prestación de maternidad o paternidad correspondiente. El SEPE te paga el paro. El INS te paga la prestación de maternidad y paternidad. Entonces, suspender la prestación por desempleo, el paro, y pedirle al INS que vas a cobrar la maternidad o la paternidad. Una vez esta se agote, maternidad o paternidad, tienes 15 días para solicitar la reanudación de la prestación por desempleo normal y corriente. Es decir, el periodo que has consumido la maternidad o la paternidad no computa como agotamiento de la prestación por desempleo. No te ha consumido paro. Y por último, ¿qué opciones te quedarían? Además de todas estas anteriores, la de capitalizar el paro, que mucha gente me dice: ostras, ¿se puede capitalizar el paro? ¿Cómo? Bueno, esto será un vídeo que haré completo, pero básicamente es lo siguiente. Para poder capitalizar el paro tienes que tener al menos 3 meses pendientes de cobro, tienes que darte luego de alta como autónomo o en una sociedad mercantil, etcétera, etcétera. Tienes también que justificar las cuantías que vas a cobrar, que las vas a invertir pues en una empresa, en un proyecto empresarial, etcétera. No tienes que haberlo solicitado antes y entonces te van a dar esas cuantías que tendrías que haber cobrado íntegramente, menos un pequeño porcentaje que os diré en otro vídeo. En cuanto a la solicitud de prestación por desempleo, creo que es súper sencillo de hacer.
no me parece excesivamente complicada. Y curiosos, como os venía diciendo, para solicitarlo online tenéis que acudir a la web del SEPE y prestaciones por desempleo, y nos vamos a esta parte, presentación de solicitud online. Aquí nos dice que las solicitudes actualmente se hacen a través de lo que se llama la pre-solicitud. Durante la situación de COVID se tiene que hacer mediante el formulario, que le dais aquí a formulario, ¿vale? Y si no tenéis certificado electrónico, aquí. Si tienes DNI electrónico, certificado digital o clave, puedes presentar la solicitud directamente a través de la web del SEPE. En este caso, vamos a formulario. Aquí presentáis y ponéis vuestros datos, en este caso vamos a poner el mío, y pre-solicitud de prestación individual. Si queréis daros de baja porque habéis encontrado trabajo, porque lo que sea, modificar los datos o algún tipo de incidencia, le dais a las siguientes opciones. Empezamos el trámite y aquí la solicitud. Ojo, solo tenéis que presentar esto si te han despedido, no si estás en ERTE. Esto es importante. Subtrámite. Aquí es donde tendremos que poner exactamente lo que queremos. Capitalizar, no. Compatibilizar con tiempo parcial, no es el caso. Por cuenta propia, aquí la opción que os decía, se puede compatibilizar el paro con ser autónomo. En este caso, estamos en prestación contributiva. Le dais aquí, ponéis vuestros datos, que sería Nacho, de la Calzada, el DNI, pues estoy aquí poniendo datos, rellenáis vuestros datos, si tenéis hijos los añadís, realizar las observaciones que toquen y enviáis la solicitud. Obviamente aquí me van a decir que no porque me faltan todos estos datos. No os preocupéis, si no os falta algo, tenéis seguro de que no habrá ningún campo sin rellenar. Ponéis el código de verificación y enviáis la solicitud. Sencillo y rápido. Y aquí tendréis por último el acuse de recibo. Y eso muchos me preguntáis, he presentado mi solicitud pero no me han dicho nada. Tú tienes un acuse de recibo que la solicitud se presentó en el tiempo y forma. Si después no te llaman, no se tramita a tiempo o va tarde, tu reconocimiento va a ser desde la fecha de solicitud, teniendo en cuenta que lo hagas dentro de los 15 días, etcétera, etcétera. Entonces, no os preocupéis, el SEPE tarda. Si se tarda mucho, llamad. Si se tarda mucho, no volváis a rellenar otra solicitud, porque vais a duplicarlo. Simplemente llamad o esperad. Las cosas van muy lentas, el SEPE está muy saturado. Lo dicho, curiosos, hasta aquí el paro. Os he explicado absolutamente todo lo más importante, creo. Os voy a dejar información sobre la prestación por desempleo, el modelo, los modelos de comunicación, de compatibilidad, etcétera, etcétera, para que si los queréis descargar y ver, los tenéis al pie. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos.